Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas en esta ocasión a todas. Muchas gracias por ser parte de esta actividad que ha organizado el Consejo Mexicano de Periodismo. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con diferentes compañeras, con quienes de alguna u otra manera en alguno que otro evento, pues sin lugar a dudas hemos coincidido con gratos momentos en estas coberturas periodísticas. En esta ocasión nos vamos a enfocar mucho en el tema cultural. Y bueno, pues yo quiero darle la bienvenida a nuestra moderadora de esta mesa, que es Tania Soto, periodista ya con más de 20 años de trayectoria en este ámbito justo del periodismo. Y bueno, pues quien actualmente es directora del portal Nación 321 del financiero Bloomberg, directora y fundadora de este portal, a quien, bueno, pues le doy también las gracias por ser parte, por ser cómplice de esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a cederle la palabra a Tania para que, bueno, pues ella sea quien guíe esta actividad. Muy buenos días, Tania. Hola, Ivonne, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que viendo a estas invitadas y teniéndote a ti, pues creo que nos vamos a divertir mucho, pero sobre todo vamos a hablar tema de fondo, que es el periodismo cultural, que creo que es súper importante y que de repente, como medios de comunicación, tal vez lo hemos dejado un poco de lado, no porque no sea importante, sino que de repente la coyuntura nos va llevando a cosas que de repente decimos, hay cosas súper importantes que se tienen que hacer por la cultura y que además tenemos que informar, ¿no? Pero pues le quiero dar la bienvenida a nuestras 4 invitadas, que además son maravillosas, en el sentido de que además de que son mujeres trabajadoras, tienen una gran trayectoria y se las voy a presentar. Una de nuestras invitadas es Janet Aguilar, quien estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha especializado en la fuente de literatura y ha trabajado en Grupo Radio Centro, Notimex, y desde el 2006 es reportera de la sección cultural del Universal. Janet, bienvenida. Hola Tania, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos puestísimas entre amigas para hablar de periodismo cultural, de cultura y de muchísimas otras cosas. Gracias, Tania. No, al contrario, Janet, muchas gracias. También nos acompaña Karina Hernández, periodista también de cultura, cuenta con una amplia trayectoria de más de 25 años de experiencia en medios electrónicos. Actualmente es reportera y conductora del noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes en Radio Educación. Sandra, bienvenida. Tania, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Lista para platicar con todas mis compañeras y colegas, a las que además estimo muchísimo porque siempre trabajamos hombro con hombro. Perfecto, gracias, Sandra. También nos acompaña Carolina López Hidalgo. Ella es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental. Es reportera de La Fuente Cultural desde 1999 y actualmente es conductora y reportera en el Instituto Mexicano de la Radio. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias. Un saludo a todas, un abrazo. Gracias, Caro. Y también nos acompaña Bárbara Amador, periodista con 22 años de experiencia en medios de comunicación. Colaboró como reportera en el Senado de la República y se ha desarrollado en facetas en relaciones públicas, es docente, productora y actualmente es editora de la versión impresa y digital del medio cultural periódico Opciones. ¿Qué tal? Buenos días a todas. Un gusto estar con ustedes, compartir esta charla acerca de la cultura, que yo creo que cultura tenemos, como bien dijo Sandra, en todos lados, en cada rincón de nuestro país. Oigan, chicas, pues sí, bienvenidas y muchísimas gracias por compartir estos minutos que vamos a estar, que si nos dan chance igual y pueden ser horas, pero los tiempos apremian. Nuestra querida, perdón que te interrumpa, querida Tania, nuestra querida amiga Saraí Campech también se unió perdóname, a esta reunión. Perdóname, Saraí, perdóname, ando teniendo un poquito de fallas. Ay, sí, nuestra querida Saraí, quien es reportera cultural desde hace 19 años, es egresada de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aragón y se ha desempeñado en diversos medios como Imer, La Ibero, Cinegarage, México.com, Publimetro y La Lista. Y actualmente es reportera y conductora de la sección cultural de Canal 11. Saraí, una disculpa y bienvenida. Gracias, muy buenos días a todas.
Perdóname, Saraí, es que no te vi en, en mi cuadro. Discúlpame, pensé que no te había podido conectar por cuestiones de cobertura y de trabajo. Pero bienvenidas. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Gracias. Bueno, pues quisiera arrancar con una pregunta que al final esto fue lo que nos unió, que platicáramos sobre la importancia, cómo están viendo ustedes el nivel de importancia que los diferentes medios de comunicación y los mismos consumidores de contenido le están dando al periodismo cultural. ¿Cómo lo están recibiendo los medios? Que no es fácil. Y cómo también los consumidores de contenido están al tanto de lo que estamos haciendo en el tema cultural a nivel periodístico. Me gustaría empezar con Saraí, que nos comentara cómo ella trabajando en un canal tan importante como Canal 11, que además está identificado netamente con la cultura, ¿cómo lo está viendo ella? Bueno, Canal 11, como sabemos, tiene más de 60 años de historia, surge como una plataforma educativa y poco a poco va perfilando su mirada hacia la cultura y de ahí, pues bueno, se va ampliando hacia otros espectros. Esto le ha permitido a la emisora del Instituto Politécnico Nacional brindar ese humanismo que no necesariamente estaba dentro de las aulas y a partir de ahí, pues ser una opción para todos en una época en la que no teníamos Netflix, no teníamos acceso a Internet, no había toda esa gama de oportunidades que tenemos en la actualidad. De repente, quienes ya tenemos cierto tiempo, nacimos en el siglo pasado, pues este tipo de historias pues son un común, son un referente, pero para las generaciones Z, los millennials, pues pareciera que antes de YouTube no había nada, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos de los medios como Canal 11, como 11 Noticias, a partir de la expertise de todos estos años, encontrar este puente para comunicar con estas nuevas generaciones, porque en algún momento se llegó a decir que Canal 11 era el canal de los niños y de los viejitos, y sí, lo era, pero en el paso de los años, en los últimos 3 lustros, yo podría decir, se ha trabajado en vincularnos con otro tipo de públicos y ofrecerles esa información cultural, ofrecerles ese otro panorama mucho más cercano que en medios digitales de repente se queda como por encimita, ¿no? Han surgido grandes plataformas que también ya nos están dando bofetadas con guante blanco, enseñándonos cómo se pueden hacer las cosas, pero yo creo que el 11 a lo largo de este tiempo ha sabido navegar y salir a flote y sobre todo, a pesar de todo, mantener su identidad, que es ser un canal cultural en toda la extensión de la palabra. Tu micro, Tania. Sí, ya me escuchan, ¿me escuchan? Discúlpeme. Comentaba que es bien importante lo que comenta Saraí, porque pues, en mis tiempos, por lo menos en los míos, no había Internet. Entonces teníamos que buscar la manera de informar y de bajar la información y verla impresa en un diario o en una revista. Ahora tenemos que cambiar ese lenguaje para atraer y competir con tantas cosas que nos encontramos en digital. Entonces, me gustaría, Sandra, que nos platicaras qué es en qué están trabajando, en qué estás trabajando tú personalmente para bajar esta información y que sea interesante y mucho más atractiva con estas nuevas generaciones, como dice Saraí, y que no sea aburrida la información. Bueno, lo comentábamos un poco antes de entrar al aire que
La fuente cultural maneja justamente una información que es inherente a todos, no solamente a los creadores o a los que les gusta el cine o la literatura. Todos somos cultura y todos hacemos cultura, estamos inmersos en ella y de ella estamos abrevando todo el tiempo sin darnos cuenta. Yo creo que una de las principales motivaciones que tienen los periodistas culturales o que tenemos los que nos dedicamos a esto es que tenemos que hacer más cercana esa experiencia, hacerla vívida para quienes todavía no se percatan de ella. ¿Cómo hacerlo sin prejuicios? La cultura no es elitista, no solamente es para entendidos, no solamente es para gente estudiada, no solamente para especialistas, es para todos. En la cultura puedes encontrar toda tu vida está tocada por la cultura. Y yo creo que desde el punto de vista de un periodista tendrías que ser más coloquial, más cercano a la gente y sobre todo ser sensible a estas nuevas manifestaciones. Es muy cierto lo que dice Saraí, nuestros medios, sobre todo los públicos, que somos medios públicos y culturales, tenemos un público muy específico que a veces pareciera que se acota a lo que dice Saraí, a niños y a personas de la tercera edad. En Radio Educación también sucede eso. Pero ¿qué crees? Esos públicos son muy importantes. Otros medios no los tienen en cuenta. Y nosotros sí nos especializamos en ello. A otros medios no les interesa porque quizá no tienen poder adquisitivo, porque no tienen una influencia real, por ejemplo, en redes sociales, pero es un público muy importante y no se debe desatender. El público de tercera edad y los niños y los adolescentes, todos los públicos cuentan. Y yo creo que desde la cultura podemos hacer mucho porque es muy noble la fuente, es súper noble. O sea, puedes entender lo mejor del espíritu humano justamente a través de la cultura. Así que yo creo que ser más coloquiales podría ser el principio para poder acercarnos a las personas. Sí, exactamente. Es como bajo la información y realmente genero ese puente entre el medio de comunicación y de mi audiencia para poder comunicar de manera directa y que no se me haga todo difícil y que no entiendo y que la verdad es que ahora las nuevas generaciones que leen más ahora en lo que puede ser en redes sociales y ver más videos en plataformas de streaming, obviamente dicen, pues leer, pues no, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que Janet nos comentara cómo está viendo ella este punto, cómo lo está viendo para la empresa que trabaja, sobre todo cuando tenemos muchos años trabajando en medios tradicionales y que construyen una manera de hacer las cosas y que de repente, de verdad, a veces a los medios de comunicación les cuesta mucho trabajo también dar ese brinco y decir, hey, ya no tengo que decir el Honorable Congreso de la Unión, ya voy a decir los legisladores, los diputados, los perredistas, morenistas, priistas, sino quitar todo lo que antes se envolvía y que la verdad que no había quien nos dijera nada porque no existían esas redes sociales donde nos pudieran cuestionar también. Entonces tú leías el periódico todo el tiempo, leías el Honorable Congreso de la Unión. Tú, Janet, ¿cómo lo estás viendo con esa trayectoria que tienes y que has tenido experiencia en medios tradicionales? ¿Cómo estás viendo esta adaptación? Claro, gracias, Tania. Pues mira, me parece que partimos de varios asuntos que tienen que ver con finalmente esta información, esta material, digamos, cotidiano que tenemos, que nos debería ser muy común y que no lo es. Partimos primeramente y tiene que ver con educación. Y sin embargo, creo que hemos, decía Sandra Karina, tener un lenguaje más coloquial. Me parece que hay que partir también no solamente de ese lenguaje coloquial o de esa narrativa mucho más cercana, con contexto, sino también pensar desde nuestros propios temas cuáles son aquellos que les pueden interesar a los jóvenes. En el Universal, por ejemplo, y creo que es pues emblemático, es uno de los diarios con más antigüedad, digamos, de los más viejitos, 103 años, y también creo que fue uno de los primeros que empezó a pensar en lo digital como una de las herramientas fundamentales. Es pues líder en la consulta de notas informativas y sin embargo también atraviesa situaciones complicadas.
retos, pues que estos retos nos llevan a plantear la información de otra manera, a buscar temas de otra manera, y sin embargo creo que sí hay un interés de los públicos por acceder a esta información. Por ejemplo, la cultura, y pensamos siempre en la información cultural, la cultura a veces suele ser el patito feo, la llamamos el patito feo, se le pone, y es verdad, atrás de la sección de espectáculos, atrás de economía, atrás de metrópoli, atrás de todititas las secciones, al final queda una página o media página para la cultura, pensando en los diarios, pues, en los impresos. Y sin embargo, en las redes sociales tiene todo un potencial. Entonces, hay para la cultura, nosotros, por ejemplo, cuando vemos las mediciones, nos damos cuenta, y es algo generalizado, no solamente del periódico, que quizás no son la información que más clics tiene, es decir, la más popular, la que más se lee, pero sí es la que se detiene la gente a leer más tiempo. Es decir, en retención es mucho mejor cultura que cualquier otra sección, que espectáculos, por ejemplo. Entonces la gente se detiene más a leer esa historia, a tenerla lo más completa, y en eso hay que trabajar. Creo que entre los retos fundamentales, y nos hemos adaptado bien, es en tener estas multiplataformas, esta facilidad para llegar a diferentes puntos desde canales distintos. No solamente pensar ya en el impreso, que es bien distinto, pues, es decir, pensamos temas que ya están para mañana, que se publican, vistos en todos lados, en los medios que son digitales, en la televisión, en la radio, pues Carolina, Sandra, Saraí, lo saben perfectamente, que esto que va a publicar mañana, que va a salir mañana, tiene que estar mucho más explicado, con muchas más voces, no es la pura reacción de la nota informativa o del hecho noticioso, sino tienes que apostar por un trabajo mucho más cuidado, trabajado, más diverso y con más voces, y sin olvidarnos del contexto. Creo que es algo que de repente olvidamos, y no solamente en el periodismo cultural, sino en el periodismo de la sección que tú quieras, Tania, es que olvidamos que nosotros, es decir, que no todos saben lo que nosotros estamos siguiendo de un hecho noticioso. Y entonces lo que se nos olvida es ponerle contexto. Entonces resulta que damos una información y el lector dice, ¿y esto qué? Si él llega por vez primera, se nos olvidó que hay un seguimiento. Para nosotros es muy normal, conocemos los nombres perfectamente, sabemos de quién estamos hablando, pero no todos. Entonces creo que el reto también es nuestro, y ya seguramente entraremos al asunto ya más particular de del periodismo que hacemos las mujeres, pero creo que también nosotros tenemos cierta mayor sensibilidad a la hora de plantear temas y tener una cercanía más directa o en lo posible, pues a través de los canales que quedan con nuestros lectores, con los radioescuchas o televidentes. Fíjate que sí, Janet, comentas algo muy cierto. De repente creemos que al querer contar una historia y dar la información, ya todo el mundo sabe quién es Mengano, por qué está pasando esta situación, que en el año tal, y se nos olvida dar todo ese contexto, que a veces, desde mi punto de vista, es lo que engancha al lector, ¿no? Pero tampoco es tan fácil ya existiendo medios digitales, que de repente las nuevas generaciones, o hasta uno mismo que todo el tiempo está consumiendo, todo lo queremos rápido. O sea, en una línea me quiero informar de todo y conocer toda la información. Caro, me gustaría que nos comentaras tú en este momento cómo estás viendo esa interacción que tenemos con los medios digitales, cómo hacemos para informar de manera rápida, concreta, y sobre todo enganchar a nuestro lector para que no siga scrolleando y se vaya a ver otras cosas que no sean nuestra información, lo que nosotros queremos transmitir. Y que además lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Cortito, porque además quiero leer rápido o quiero ver imágenes rápido. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo enfrentar ese gran reto que también comenta Janet, de tenemos que dar contexto?
tenemos que enseñar la foto, tenemos que dar toda la información. ¿Cómo estás enfrentando tú este reto para poder comunicar a través de los medios digitales y sobre todo de las redes sociales? Pues yo estoy sufriendo un poco, porque la verdad, en cuestión de brevedad, pues obviamente la radio siempre lo ha sido, entonces ahí no he tenido tantos problemas. Mis problemas más bien son conectarme justamente con la tecnología, el poder bajar la foto, que el tamaño sea determinado, el tener que redactar de otra manera, porque también eso es algo que está pasando. Estamos escribiendo para radio, pero también tienes que escribir de una manera diferente, justo como dicen, para atrapar, sencillo, con contexto, para la otra parte. Entonces, sí lo estoy viviendo como un reto, porque finalmente el periodismo es eso, es seguir conociendo, reinventándote, ubicando nuevas estrategias. Y en eso ando, la verdad es que andamos trabajando por todos lados, pero yo creo, y quiero retomar un poco también, la importancia también al final de todo es que el periodismo es lenguaje, y el lenguaje es la parte que nutre, obviamente, todo nuestro trabajo. La interacción es importante, y en radio, por ejemplo, antes se da vía telefónica, ahora con la pandemia, pues se da a través de redes sociales, pero también los públicos son muy importantes. Creo que no debemos de dejar a un lado los públicos que tenemos. En el caso del IMER, por ejemplo, Noticias, sale por XCB, que es una estación más enfocada hacia gente adulta, pero también sale en Horizonte, que es una estación más para jóvenes. Y estoy hablando jóvenes, aunque no lo crean, hay chavitos de 18, 17 años que está escuchando ya, claro, está escuchando la estación. Y tienes un panorama, y bueno, además a las repetidoras de los estados, entonces tienes un panorama muy amplio del cual no puedes irte a una generación que también no te está escuchando, pues, ¿no? O sea, de repente hay la idea de querer llegar a los jóvenes, cuando los jóvenes en cierto momento no están tan interesados en esto, no dejarlos a un lado, pero tampoco están viendo ni televisión, ni están leyendo periódicos, ni están escuchando radio. Ellos están teniendo otros medios, que es a donde tenemos que llegar, y tenemos que llegar de maneras, de forma interesante, ¿no? De atractiva. Yo insisto, a mí me está costando un poco de trabajo, pero no por eso no lo estoy haciendo. O sea, sí es claro, un reto para mí, y creo que un reto para muchos de mi generación. Y esta parte de Community Manager, al final sí creo que es otra área en la que nos estamos especializando, y esto vamos, como nosotros igual en el periodismo cultural, ¿no? Hemos ido poco a poco descubriendo muchísimas cosas y vamos rehaciendo muchas cosas. Entonces yo creo que nos estamos rehaciendo, nos estamos reenfocando, y son retos que al final nos pueden encantar, sobre todo por esta necesidad de experimentar, de buscar, y que creo que es una base del periodismo. Sí, exactamente. Digo, todos los días son retos, ¿no? Porque aparece una nueva plataforma, porque ya apareció otro medio que en algún momento podemos creer que es nuestra competencia, ¿no? Que porque ahora yo creo que ya la información no es de nadie, ¿no? Antes nos peleábamos por la exclusiva, y yo creo que ahora ya sí hay exclusivas del momento que haces la entrevista, obtienes la información, pero ya publicada, ya no hay exclusividad de nada, ¿no? Porque todo lo empezamos a compartir, y no era antes de, para leer la exclusiva de X medio, pues tengo que comprar el diario y tenerlo para decir, estoy leyendo la exclusiva. Ahora pues es mucho más fácil acceder a esa información. Bárbara, me gustaría que nos platicaras, con esa trayectoria que tienes, ¿cómo lo están haciendo para llevar la información de un impreso a digital? Si el lenguaje tiene que ser diferente, o solamente es llevar la información que tenemos en un medio impreso a un tema digital. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues mira, ese es uno de los grandes retos, Tania, gracias. Mira, primero nosotros tenemos que sumergirnos en actualizarnos, en sumergirnos en estas modernidades, en estas redes sociales, en todo lo que implica la programación, etcétera. Número 2, actualizarnos también en el lenguaje que estamos utilizando, no nada más los jóvenes, los adultos mismos que se están modernizando y adentrando a esto, saber cómo vamos a presentar la información. Yo creo que para empezar es eso. Y número 2,
saber y entender que la cultura en México, pues es un patrimonio. En la esquina, en la calle donde vayamos pasando, donde miremos, todo es cultura. Entonces, ver cómo hacer ese edificio, esa historia de ese edificio, o cierto evento, cierta obra de teatro, ese libro, esa presentación, cómo la hacemos interesante para los públicos a los que vamos dirigidos. Podría decirse, y digo públicos, no nada más uno, porque sé que cada medio pues tiene un enfoque y tiene un público específico, pero exactamente, si nosotros queremos llegar al Internet, a YouTube, todos los medios, redes sociales y al impreso seguirlo, que todavía sigue, ver cómo lo vamos a presentar, esas líneas, cómo vamos a presentar toda esa información, hacerla atractiva para esos públicos. Por eso hablo así en plural, ¿no? Claro. Es un gran reto. Entonces, primero que nada, ver qué historia vamos a presentar, cómo la vamos a hacer interesante para todos los públicos. Número 2, al momento de pasar del impreso al digital, tenemos más herramientas, ver cómo las presentamos. Normalmente en un impreso pues seleccionamos ciertas imágenes, tenemos ciertos espacios, ciertos caracteres, entonces pues ya llegar a las plataformas, a un video, un YouTube, una cápsula, ¿no? Tenemos que seleccionar esa información. En cuestión de imagen, por ejemplo, podemos hacer un carrusel, simplemente con fotografías podemos hacer un video y poderlo narrar. Eso es una apertura y un panorama de información que puede ser una herramienta y un lenguaje más atractivo para el público al que vamos dirigido o a los públicos y llegar a más. En video, pues también la voz, la narración, toda esa parte es la que nosotros tenemos que trabajar y ese es un reto. Información, yo creo que tenemos una muy grande ventaja y ahorita en la actualidad yo creo que la pandemia nos abrió, pues sí nos complicó la vida, pero a la vez nos abrió oportunidades porque tenemos que reinventarnos. Exactamente. Claro. Entonces creo que ese es un gran reto que tenemos ahorita para la cultura, ¿no? Porque cultura, yo creo que información, nosotros tenemos un gran bagaje, tenemos grandes opciones. Y entonces ese es el reto en cuestiones de comunicación, cómo la vamos a presentar, cómo la vamos a manejar y hacerla atractiva. Efectivamente, ¿cómo nos tenemos que ir adaptando a todas estas plataformas, no? Hay quien dice, yo no puedo con un audiolibro. Yo necesito tener el libro y leerlo y sentirlo. Lo mismo pasa con un diario, ¿no? Que además, pues ahora ya las aplicaciones es, pues si quieres leer el periódico, no te preocupes, nada más dime qué quieres y yo te lo digo, ¿no? Pero hay quien dice, no, yo necesito mi cafecito, ensuciarme un poquito los deditos y leer mi periódico. Al final de cuentas, hay públicos diferentes, y entonces nosotros dentro del periodismo nos tenemos que adaptar y darle a lo que quieren, ¿no? Dices, exactamente, puedo contar una historia maravillosamente con puras imágenes y con una narración divina que atraiga y que diga, ya le di en el clavo. Pero pues a lo mejor existe otra persona que dice, no, yo sí quiero que me cuentes la historia, una crónica, yo sí la quiero leer. Entonces sí, la verdad es que, como bien dices, ya veníamos con un tema, una ola de o nos adaptamos, y con esta pandemia pues fue de, yo creo que sí nos tenemos que adaptar. Pero maravilloso el trabajo que creo que se está haciendo a nivel plataforma. Yo me ha tocado ver diferentes plataformas de cultura y ver cómo se están innovando y que además de verdad la fuente de cultura, la información que se genera día a día ayuda mucho porque son imágenes, porque son textos, a crear contenidos para comunicar fácil y rápido en las redes sociales y para compartir además, porque eso es bien importante. Pero destacando la importancia del periodismo cultural, sí me gustaría que me dijeran cuáles son los retos, el reto para cada uno de ustedes más importante en la fuente de cultura y si creen que cada día son menos estos espacios en los medios de comunicación, dándole, porque no me refiero ya, perdón, a un espacio de una hoja de periódico o de revista, porque existía el pretexto de, híjole, entraron esquelas, híjole, tenemos la nota que se acaba de dar y entonces esta hoja de periódico, esta página que iba dirigida para cultura, pues ¿qué creen? Acaba de salir la nota tal. Entonces, dices, bueno, pues ni modo. Pero ahora con temas digitales, puedes subir 100 notas de cultura que tengan que ver con cultura o 5, ¿no? Entonces, ¿cómo están viendo ustedes esa parte? Me gustaría que cada uno de ustedes me dijeran un reto que tienen ustedes como comunicadoras en el tema cultural y
cómo están viendo estos espacios que los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los nuevos, le están dando a la cultura. Si quieres, empezamos contigo, Saraí. Yo creo que el reto es dejar de poner pretextos. O sea, al final la pandemia nos enseñó que no se puede planear, pero que también se puede hacer todo. Cada una nos conocemos desde hace ya algún tiempo y ha habido, a mí me da mucho gusto ver que Janet y Carolina están haciendo sus transmisiones por YouTube, que se animan a salir, ¿no? O sea, que creo que al final lo que nosotros tenemos que entender es que no, nuestro apellido no es Imer, nuestro apellido no es el Universal, nuestro apellido no es Canal 11, nuestro apellido es el nuestro, es nuestro nombre y como mujeres tiene que sonar fuerte y como mujeres tenemos muchas cosas que aportar. Entonces, también como mujeres nos podemos plantar frente a un jefe y decirle, bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿No? O sea, mi propuesta es esta, tu visión es esta otra, pero respetas la mía. Porque Claro. esto fue lo que a mí se me ocurrió. Y si yo quiero hablar del Día Internacional de las Mujeres a partir de la creación de una ilustradora como Paulina Ardilla, pues no quieras que meta a las mujeres de siempre, a las que siempre tienen los reflectores. Entonces yo creo que desde a partir de quitarnos este síndrome del impostor, vamos a lograr avanzar más. Y a partir de eso, los medios van a ganar, ¿no? Porque poner pretextos de que no, pues es que cada vez le quitan más minutos, antes teníamos 5 minutos de cultura y ahora tenemos 2, y vas a tener 1, y al rato vas a hacer un tweet nada más de tu medio, ¿no? Porque estás enfrascada en esa visión de que el otro no te permite ser a ti, y tú no te permites ser realmente, ¿no? Entonces, abres tu canal de YouTube, te vuelves un spam en redes sociales, compartes información, buscas alternativas, lo haces de boca en boca también, porque creo que una de las cosas que en mi caso he tenido la oportunidad de vibrar con la gente es esa, que de repente me mandan un dibujo conmigo con el teléfono porque dicen, es que esa eres tú, siempre con tu teléfono en la mano y haciendo tus videos y las recos y no sé qué, o sea, eso es, ¿no? Ya, entonces, para mí, no sé si contesto la pregunta, pero para mí, más allá de pensar en los medios, pensemos en nosotros mismos, porque también hay que ver que atrás vienen muchas otras mujeres sobre todo, o sea, no sé, rápido. Ayer estaba platicando con una chica que se llama Andrea Rendón, que tiene un blog, bueno, ahora ya es una revista que se llama Girls at Films, que empezó en 2017. Fue súper chistoso porque yo la conocí como voluntaria en el Festival de Cine de Morelia y luego nos encontramos en Cannes y una chavita de 20 y tantos años en el festival, así con su carita y de que no tengo un euro, pero estoy feliz porque estoy en el festival. Y ahora tiene su revista digital, lanza una convocatoria invitando a más mujeres que escriban de cine, de mujeres. Está dentro de todo este grupo de mujeres que están alzando la voz de ya es hora, ¿no? Del día después. Ya tiene un podcast y no gana un peso, pero ella está feliz porque está haciendo lo que quiere, ¿no? Y es Andrea Rendón. Entonces yo creo que por ahí van los tiros, que ya basta de decir, es que acá no me están respaldando, pues respáldate tú. Claro. Sí, con tantas herramientas que como bien dices, que tenemos y algunas de acceso en su mayoría gratuito para poder comunicar lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, sí, es bueno tener ese medio que nos respalde, pero al final es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Una, lo que nos gusta hacer, lo que nos apasiona, porque la verdad es que veo mujeres que les apasiona, ¿no? El tema de lo que están trabajando, que es el periodismo cultural. Pero me gustaría, Sandra, que nos comentaras tú cómo estás viendo esta situación en los espacios que nos están dando los medios
insisto, como bien lo dice Saraí, no tiene que ver con 1 minuto, 2 minutos al aire, sino el nivel de importancia de nuestro trabajo cuando salimos a la calle a reportear, a traer esas exclusivas, cómo los medios nos están abrazando esta información, o crees que no. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes y que más saltan a la vista cuando hablamos de retos para los que hacemos periodismo cultural es que estamos tocados por la realidad, como todas las actividades que se realizan en este país y en este mundo. Estamos tocados por una realidad presente ahora. Estamos hablando también de pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia vimos las debilidades que había en el sector cultura, porque justamente, como decía Janet, es uno de las fuentes que se consideran el patito feo en el periodismo, pero también a nivel estructural. Las dependencias dedicadas a esto, las industrias culturales no encuentran el apoyo que quisieran y nosotros estamos relacionados íntimamente con su producción. Si no hay industrias culturales sanas, pues el periodismo ¿qué va a estar dando cuenta, no? Es obvio que tenemos que pensar en esta realidad. Además, otra de las realidades y que no paró con la pandemia es justamente la violencia, la inseguridad, este clima que ha creado el crimen organizado en todo el país. A mí me tocó cubrir festivales hace años que eran los festivales que nadie quería cubrir. Casi eran como ferias de pueblo, que la sede principal era el Teatro de Pueblo y que, bueno, nadie quería ir. Pero íbamos y dábamos cuenta de lo que sucedía ahí. Conforme fue cambiando la realidad del país, esta violencia que fue permeando en todos los estratos, en todos los rincones de la nación, pues también permeó a la cultura. De pronto se fue acotando más y más y más y más, y ya después íbamos a menos festivales. Ya nada más íbamos a los festivales grandes, a los importantes, y llegó un momento en el que decíamos, bueno, ya ni en los grandes, porque hay anécdotas que podemos contar, todas las que estamos aquí en esta transmisión, que nos han sucedido respecto a la violencia y a la inseguridad. Das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo de un maestro en Tierra Caliente de Guerrero que tenía una escuelita de música para soneros y hablaba justamente acerca de que la mayor motivación para él para dar clases de música, de violín, de tamborita, era arrancarle, aunque fuera un niño al organizado, y dice, y lo estoy logrando. Tengo entre mi clase un niño que es hijo de narco y el papá lo sabe, toda la comunidad lo sabe y el niño está ahí, no ha soltado el violín. Para mí eso es un gran triunfo. Bueno, pues esos triunfos son de los que debemos dar cuenta también los periodistas culturales. No podemos depender de una agenda y de la información oficial. Están pasando muchas cosas en el país. La violencia sigue, pero también la cultura. Está tocada, claro, por esa violencia, pero también tenemos que dar cuenta de lo que sucede. Así que yo creo que el reto mayor es justamente sobrevivir justamente a esas condiciones, a esas realidades, y seguir dando cuenta de ellas. O sea, la riqueza está justamente en el espíritu humano que uno pueda reflejar a través de las historias que uno cuenta. Así que yo creo que tenemos para rato para dar con el periodismo cultural. No, para rato y para mucho además. Caro, ¿tú qué piensas al respecto? Pues yo estoy como muy de acuerdo con lo que dice Sandra, ¿no? Porque al final justo la cultura también refleja parte de esta violencia. O sea, al final, por ejemplo, la novela negra, por ejemplo, surge también, sobre todo, y se fortalece después de esta guerra contra el narco. Y el teatro es el principal reflejo de nuestra realidad y es nuestro espejo. Y en la música podemos escuchar también estas protestas, por ejemplo, hoy con esta lucha de las mujeres, del feminismo, desde el rap, desde Mercedes Sosa, por ejemplo, ¿no? Esta idea de resignificar las cosas está presente en la cultura, porque nosotros somos parte de y lo estamos haciendo, lo estamos formando. Ahora, yo sí creo que hay muchos retos, y esos retos han sido siempre, porque los que trabajan en cultura son los locos, ¿no? Y eso lo decía Sergio Ramírez. Somos los locos y somos los tercos. Porque sí es cierto, o sea, hay que hacer nuestros espacios. Ahí está Manos Libres, que surgió de una idea también de periodistas y está en las redes sociales, lo pueden ver, invitación. Pero también es una lucha constante con nuestros editores, ¿no? O con nuestros jefes. Porque a veces los espacios, yo sí creo que debemos de ser conscientes que el espacio es importante,
que no es un relleno la cultura, menos en un medio público. Lo que decías, ¿no? Ay, es que pasó esto, quitemos cultura. Ay, es que pasó el otro, quitemos cultura. Creo que no, creo que se debe de respetar el espacio, creo que se le debe dar la prioridad que tiene. Y bueno, ahora lo hemos vivido con la pandemia. ¿Quiénes fueron los que nos rescataron? Pues los artistas, la gente que hace cultura, ¿no? La gente que está ahí creando. Y son los que menos apoyo tienen, como decía Sandra, son los que menos espacio tienen. Estos creadores, como decía Saraí, o estos periodistas que están de forma independiente haciéndolo, tampoco tienen patrocinios porque, bueno, ¿no? Supuestamente no interesa, cuando realmente hay un interés real. Ahora, como medio electrónico también, creo que, y es una de las ventajas que siempre destaqué del IMER, el IMER es el único medio, bueno, de los pocos más bien, y creo que sí debe ser el único, que es un noticiario como tal, y tiene una sección de cultura con reporteros especializados de cultura. O sea, aparte hay el Andamio, por ejemplo, que es el otro programa donde estamos, que es un programa cultural que está enfocado nada más a eso. Un poco como lo que hace Canal 11, ¿no? Tiene su sección de cultura. Pero ¿qué otro noticiario lo tiene? Cubre el de educación y nos ha tocado a todos, el del gas, el que cubre educación es el que llega y se enfrenta, pues obviamente como cualquier persona, ¿no? ¿Quién es el que está hablando? ¿Cómo es? ¿Qué está diciendo? ¿Dónde está la nota? Porque también es más difícil, pues, ¿no? Ahora, la verdad, otra cosa, y ahí también lo aviento, la pandemia nos dejó, este periodo de contingencia nos ha dejado una manera nueva de trabajar. A mí me ha encantado. Tal vez no he tenido la respuesta directa de los funcionarios, pero sí he tenido el contacto directo con los artistas. Y eso creo que nos ha creado, o yo más o menos antes llevaba una agenda que me marcaban más las editoriales, me marcaban más las áreas de comunicación, y en este caso ahora soy yo la que hace mi agenda. Entonces, eso a mí me ha encantado, esta parte de investigación me está gustando mucho, me está, igual insisto, costado trabajo, pero que no te ha costado trabajo que no te guste, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí más o menos, creo que contesto la pregunta. Y creo que otro de los aspectos es ser más incluyente. Creo que hemos dejado a un lado, sobre todo, a comunidades, por ejemplo, indígenas. Creo que lo debemos de retomar mucho y dejar esta idea ¿no? de la curiosidad, de lo bonito. O sea, hay un chorro de cosas que se pueden rescatar, hay violencia, hay muchas tradiciones que todavía se pueden modificar, pero también hay una gran cantidad de cultura y de tradición y de gastronomía y demás. Ese es mi punto de vista. No, es que la cultura es todo, ¿no? Entonces, bien, lo comentábamos antes de que empezara esta mesa de conversación. La cultura está inmersa en lo que quieras, ¿no? Dime cualquier cosa y obviamente está inmersa. Janet, ¿tú cómo estás viendo este reto de llevar la información cultural de manera más directa? ¿Cuál es ese gran reto? Que no solamente, es que, sí, a ver, como periodistas, creo que tenemos ese gran reto de irnos adaptando e innovando lo que hay allá afuera. Aquí lo importante también es cómo ayudamos a nuestros medios, a nuestros jefes, para quienes trabajamos, a que se adapten y a que nos escuchen. Y como bien lo decía Saraí, pues vas y te plantas y le dices a tu jefe, oye, mi punto de vista es esto y creo que esto se puede hacer de esta manera y que puede ser más atractivo. ¿Tú cómo lo estás viendo desde tu trinchera, Janet? Claro. Bueno, ya me da gusto haber escuchado ya varias, me falta Bárbara, ya entrará pues en este tema de los retos. Me gusta mucho el empuje que tiene Saraí y decir podemos hacerlo y podemos plantearlo. Creo que hay estrategias, si uno las conoce en el trato cotidiano con los jefes, que no es nada fácil, que sigue imperando allí toda esta pues sí, mucha misoginia, mucho machismo, mucho yo tengo la razón y yo sé por dónde van las cosas y lo que le interesa al público. Y entonces
Creo que uno de nuestros retos, y pensando en este momento y viviendo la pandemia que también nos ha marcado definitivamente a todos como sociedad y como país, como universo, pues, y como periodistas, es también el asunto de luchar por más y luchar no necesariamente pues haciendo grandes estruendos, haciendo tanto ruido, sino planteando temas. Me parece, tras escuchar a Saraí, a Caro, a Sandra, es que el asunto también, y se nos da muy bien esta parte de saber organizar, saber planificar, saber distribuir, creo que es compaginar, creo que es alternar, pues, hay medios y todos los medios tienen su línea editorial, trabajamos varios, o sean medios públicos o medios privados, en instituciones que tienen un interés económico, político, social, cultural incluso. Bueno, pues compaginemos allí, vayamos, creo que lo hemos sabido hacer, ir metiendo todos los temas. A veces es complicado, pero creo que eso es muy bueno. Y si podemos tener un espacio personal, como dice Saraí, ser Saraí Campech, o ser Janet Aguilar, o ser Sandra Karina Hernández, o Carolina López Hidalgo, o Bárbara, pues también es un reto. Es decir, y sin embargo yo ahí también veo la posibilidad de plantearnos qué vamos a dar, es decir, qué vamos a ofrecer, no solamente el nombre, no solamente el interés de difundir la cultura. Esta pandemia nos ha demostrado que llegó un punto en el que había una sobreoferta cultural inmensa, o sea, todas las instituciones, todas las editoriales, todas las librerías, bibliotecas, todas absolutamente festivales, porque no solamente se estaban pasando al formato digital, también estaban tratando de ofertar materiales digitales. Bueno, la gente, los escritores, los creadores, los periodistas, estamos también de repente ya cansados del Zoom, de intentar ver, seguir un taller, un curso, nuevas ofertas. Es decir, si hay una sobreoferta, si vamos a apostar, creo que esta pandemia nos ha puesto también el reto de qué vamos a dar. Es decir, de llegar y volver a hablar del concierto, del libro, de la obra de teatro que se hace por Zoom, está bien, pero ¿qué más? Es decir, sí nos está implicando un reto de decir cómo lo voy a llevar, qué quiero decir, y si vale la pena tener un espacio y cuánto se va a mantener ese espacio. Es decir, ahorita este año que estamos a punto de cumplir ya en confinamiento, pues hemos visto el surgimiento de una infinidad de espacios digitales, de canales, de podcasts, de infinidad de cosas. ¿Cuánto de eso se va a quedar y cuánto de eso sí está dando, siendo una alternativa para los medios tradicionales o convencionales, ¿no? Entonces yo creo que si algo nos toca, y creo que lo hemos sabido hacer, es ir llevando temas que nos interesan particularmente, personalmente, por convicción, por pasión, a estos medios públicos o privados en los que trabajamos, y también ir viendo qué podemos más dar. Creo que yo creo más en lo colectivo, que podemos dar como colectivo de amigos, periodistas, no sé, el trabajo que está haciendo el propio consejo, ustedes, pues, de ir en colectivo, de ir armando más que un personaje, más que yo, ir viendo como en colectivo. Y creo que eso sí nos puede abrir espacios, más espacios, pero también que vamos a ofrecer que no sea más... Claro. Estamos viendo en cualquier canal y en cualquier página. Muchas gracias, mi querida Janet. Bárbara, para cerrar esta pregunta, irnos ya más para el tema de la mujer. ¿Cuál es el reto más importante que tú ves? Mira, el reto que yo veo es la negociación que vamos a tener nosotros como medio de comunicación y con los reporteros, negociación en el aspecto de cómo presentar la cultura, cómo hacerla rentable, porque finalmente es una empresa, es un negocio, entonces tiene que ser rentable y atractiva también, por otro lado, para el público que nos lee. Entonces, no es lo mismo que tú hables, por ejemplo, del Museo de Frida Kahlo,
al Museo del Mariachi, al Museo del Mariachi que existe en México y que pues no es muy poco conocido. Sabemos que el mariachi es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Reconocido, y no es lo mismo que pues hablar del Museo de Frida Kahlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo presentamos esa manera de la información para que la gente se acerque al museo y también vaya. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Está un traje típico de charro de Alejandro Fernández para que la gente vaya y hacerlo atractivo para que vaya. Entonces, dar a conocer, dar a difundir todo el patrimonio que tenemos es un reto. Número 2, nosotros como periodistas culturales, ¿qué podemos hacer? Si tenemos solamente un pequeño bloque para presentar en nuestro medio, bueno, pues finalmente nuestras redes sociales personales la podemos hacer también como una vía, un conducto para hacerlo un poquito más atractivo y enriquecer esa información y darle esa difusión. Yo creo que eso, hablar de la comercialización de la cultura, que muchas veces es muy poco hablada, pero finalmente sabemos que es un negocio a fin de cuentas y que gracias a todos los que hacen cultura gratis, que tenemos esa ventaja aquí en México, podemos tener esa gran oferta cultural. ¿Cómo los podemos ayudar? La manera de ayudarlos yo creo que es la difusión. Darle difusión a lo muy poco conocido. Tenemos una ventaja aquí en nuestro país, que la mayoría del acceso a la cultura, independientemente de la pandemia, es gratuita. Hay muchísimos museos que son gratis, galerías de arte, performance, tenemos teatro en la calle, ópera en la calle, ahorita que se está dando en los cines. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, darle difusión a lo que muy poca gente voltea a ver y acercar esa cultura a la gente que tiene poco poder adquisitivo. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo hacemos atractivo también? Eso es un gran reto. Y eso yo creo que es la ventaja que tenemos que tener nosotros como medios y la responsabilidad. Así es, porque la verdad es que es una responsabilidad compartida, no solamente del medio que podemos representar, sino una responsabilidad como profesionales que somos, ¿no? Y que es lo que queremos llevar, ¿no? Cuando tenemos una gama de eventos y donde podemos compartir en familia el tema cultural. Oigan, chicas, pero sí me gustaría saber, ya metiéndonos en el tema del trabajo que hacemos como mujeres que dirían, yo como soy del siglo pasado, pues sí, nos ha costado picar piedra, pero pues viendo cómo está la situación actual, pues la verdad es que no ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora sí que voy a hablar como abuelita en mis tiempos, pero pareciera que esto no cambia. ¿Cómo ustedes como profesionales en el periodismo, que no es una carrera fácil, independientemente de la fuente que cubramos, no es fácil? Y luego hablando del tema de cultural, ¿no? Donde cine, los grandes productores, los grandes directores en su mayoría son hombres, ¿no? Mucho se ha comentado o he escuchado, a lo mejor estoy equivocada, que es una fuente muy de hombres, ¿no? En la cultura, y que poco a poco la mujer ha ido ganando terreno. ¿Cómo lo están viendo ustedes actualmente? Los medios nos están dando espacios para poder, independientemente de la fuente que cubramos, ¿cómo están viendo ustedes hoy por hoy las oportunidades que los medios de comunicación nos están dando a las mujeres para poder inmiscuirnos al 100% en el periodismo? Sandra, me gustaría escucharte. Mira, Tania, hablabas acerca de si las artes y la cultura son mayoritariamente hechas por hombres. No. Hombres y mujeres participamos de ello, pero sí, tradicionalmente los reflectores han estado en ellos. Eso sí ha sucedido. Y ha tenido que ser una tarea de nosotras, de algunos hombres también, que también son sensibles a esta situación, las que han cambiado esta situación. Tienen que cambiar el reflector justamente a las hacedoras, a las artistas, a las pensadoras que hay en el ambiente cultural y artístico de nuestro país. Pero eso no es lo único que sucede en ese ámbito. Y como en todos, las mujeres también nos enfrentamos a otras cosas que tienen que ver justamente con nuestra condición, con nuestro género, que es la violencia. A veces hemos tenido anécdotas con creadores, con directores de cine, con músicos, no vamos a decir nombres, que están muy cercanos al acoso cuando hacemos entrevistas o cuando buscamos información, ¿no? Y ahí depende de que también lo sepas manejar, pero eso sigue ocurriendo. Bueno, en estos días también sabemos del caso, pues,
tristemente famoso de un comunicador que está siendo señalado justamente por presuntamente ser acosador y violentador sexual de comunicadoras, de artistas, de periodistas en ciernes. Eso no ha cambiado. Ese es el marco contextual en el que siempre hemos trabajado las mujeres, solamente que ahora se habla de ello. Antes no, antes se dejaba pasar, estaba perfectamente normalizado y bueno, era parte de tu trabajo y te la tenías que aguantar. Ahora puedes denunciar, pero el denunciar no implica que se te va a hacer caso o que se te va a hacer justicia. Muchas de las víctimas vuelven a ser revictimizadas, se cuestiona su credibilidad. Entonces, eso no ha cambiado. Son los tiempos que estamos viviendo y quizá nos toque vivir con eso mucho tiempo más. El caso es que trabajemos en ello. Como comunicadoras, como periodistas, tenemos que ser respetuosas de nosotras mismas, de nuestro trabajo. No por conseguir una información, por conseguir la nota, por la exclusiva, cedas a cosas que no deberías de ceder porque no es parte de tu ética o de tu dignidad. Yo creo que eso es lo que tendríamos que poner en la atención como profesionales y como seres humanos. O sea, si tú no eres íntegro, ¿cómo quieres que te respeten los demás? El ambiente es agresivo, es violento, pero también está en nosotras que no dejemos que eso nos rebase, ¿no? Tenemos que seguir trabajando en esas condiciones que no son las mejores, pero bueno, las conocemos. Y justamente otra de las cosas que me llamaba la atención y que mencionaba Janet es Janet y Saraí, que hablaban de mujeres emprendedoras y que hacen comunicación a partir de sí mismas, ¿no? No dependen de una empresa o de un medio que esté detrás de ellas. El problema es esto que también se mencionaba, muchas no ganan un peso por hacer estas cosas que las hacen tan felices, tan plenas. Aquí hemos tenido todas experiencias de este tipo, hemos trabajado por amor al arte, pero no es justo que por nuestra condición multitask, de que nos podemos dedicar a varias cosas, tengamos la tendencia de seguir haciendo más y de que esto no se nos remunere, de que no se pueda monetizar. Esa es la realidad de muchas mujeres en este país. Hacemos muchas cosas y más y no entra un peso más por eso, ¿no? No hay un extra por ese esfuerzo que estamos haciendo de más. Yo creo que también ese es otro reto, ¿no? Conseguir dignidad, equidad económica, laboral, que las condiciones sean distintas, ¿no? Que no sigamos atascadas de trabajo y con un humor de los 10,000 demonios, porque pues oye, no podemos con tanto, pero como no, somos mujeres, claro que sí podemos, ¿no? Nunca soltamos la toalla. También ese es un problema que tenemos las mujeres, no tiramos la toalla jamás. Totalmente. Entonces, pues yo creo que también tendremos que estar pensando en cómo mejorar estas condiciones de realizar nuestra labor. Sí, totalmente de acuerdo. Y tienes razón, no es que sea un campo nada más de hombres, sino bien dicho, los reflectores ya por tradición siempre están en los personajes masculinos. Me gustaría, Janet, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cómo estás viendo este papel de las mujeres ahora que ya se nos acerca el maravilloso Día Internacional de la Mujer? Claro. Pues genial, me parece fundamental todo lo que estamos viviendo, en lo que nos estamos metiendo, porque bueno, hace rato decías, Tania, yo soy del siglo pasado, y yo pensé, yo también. Y entonces, esta parte de meterte a hemos cubierto la marcha del Día Internacional de la Mujer. Nos ha tocado trabajar temas de mujeres porque a los jefes, a los editores, a los coordinadores de información se acerca el 8 de marzo y entonces empiezan a pensar en que es el momento para ver qué temas traes de mujeres, qué entrevistas puedes dar de mujeres. Y entonces eso incluso en el cotidiano de la agenda de cada medio, o por lo menos desde donde yo trabajo, se ha ido modificando y ha costado trabajo y les ha dolido mucho a los jefes, pero ya eso ya no es un asunto de esperemos al Día Internacional de la Mujer para que el periódico se vuelva rosa y entonces se hable de mujeres. Creo que, por ejemplo, en la sección nosotros llegó un momento y durante varios años que fuimos solo mujeres reporteras.
Entonces, por supuesto que hablábamos de hombres, pero había temas que tenían que ver con nuestra propia interés. Y entonces ahí surgían estos temas y creo que ha estado muy presente. Claro que cuesta trabajo, claro que dice bien Saray, hay que plantarse y decirle, bueno, y callar, porque de repente en el sentido de callar no es de guardar silencio y dar la razón, no, deja que exploten, deja que digan, deja que te quieran decir y enseñar cómo se hacen las cosas, y ya luego entonces dices, a ver, esta es la propuesta y esto es lo que yo quiero, y por aquí va, pues, es decir, estoy buscándole este ángulo. No está siendo fácil, pero a mí me parece sensacional. Yo estoy muy feliz desde el año pasado, no feliz con toda la violencia que vivimos y lo que ha detonado este gran movimiento feminista, por supuesto, que son la violencia y los asesinatos contra mujeres, que ha generado todo o ha dado mayor impulso a este movimiento. Sin embargo, estoy muy feliz por lo que estoy viendo en las jóvenes, es decir, no somos nosotras y no lo vamos a ver, desde luego, van a ser las jóvenes, las niñas que hoy son niñas, las que van a ir dando este cambio. Pero por supuesto, sentirnos parte, trabajar desde aquí es fundamental, me parece súper fundamental, sobre todo cuando estamos haciendo trabajo en las redacciones de todas las medios que quieras. Hay la mayoría mujeres, pero somos mujeres trabajando desde los niveles bajos. Es decir, este techo de cristal del que se habla es clarísimo. Tenemos a un jefe arriba. Hay poquísimas directoras de medios, pocas directoras de televisión. Es decir, nos falta muchísimo trecho. No lo vamos a poder ver, pero estamos dando la batalla. Es decir, falta muchísimo trabajo, faltan muchísimas cosas porque sí, somos bien organizadas, bien trabajadoras, siempre cumplimos, por eso están las redacciones llenas de periodistas, pero las decisiones todavía no las tomamos nosotras, pues tenemos por arriba un hombre que es el que dice sí, va este tema, sí, órale, me parece muy interesante que hablemos de esta mujer. Entonces, pero lo que estamos viviendo hoy día me parece fundamental, me parece extraordinario, pues, que haya esta rabia, que haya este interés de querer destruir hasta la cultura, hasta el patrimonio cultural, pues, de dejar huella, porque esto sí tiene que cambiar. Y qué bueno, porque tiene razón Sandra, es decir, podemos, o sea, tenemos este gen de, sí, échamelo, también lo puedo hacer. Sí, también si queremos sacar esto, también lo puedo hacer. Entonces, esta parte yo decía hace rato de compaginar, porque sí hay mucha pasión y mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también necesitamos vivir, necesitamos ser solventes, es decir, si algo nos ha mostrado, si algo nos pone, digamos, en igualdad con los hombres, es que tenemos solvencia económica, pues, es decir, que podemos pagar lo que nosotros queremos, no puede ser solamente gratis, no puedo seguir haciendo cosas, sí, pues qué chido que me das un espacio más y que puedo tener un trabajo semanal en redes o en el portal, pero cuánto significa más de dinero cuando sabemos que los sueldos pues siguen siendo todavía muy dispares, pues. Entonces creo que sí, falta mucho, pero creo que estamos viendo cosas maravillosas y estamos dentro, aunque seamos del siglo pasado. Totalmente de acuerdo. Creo que lo que estamos de alguna manera u otra empujando o participando, tal vez va a pasar tiempo para que veamos muchos resultados, pero creo que vamos caminando y eso es bien importante. Saraí, ¿qué piensas al respecto? Yo creo que está increíble descubrir que todas estamos pues, un poco hartas y con el ánimo de tomar el toro por los cuernos, ¿no? Aunque lo quieran hacer gobernador. Pero creo que hay una cuestión muy importante que ha pasado a lo largo de la historia y que si nosotras mismas no la entendemos, no va a suceder nada. Y es que no somos enemigas. A veces esta cosa de que te veo, te sonrío, ¿y cómo estás, querida? Ay, qué gusto, sí, cuídate mucho, ¿te ves divina?
es lo peor que nos puede pasar, porque no hay esta cosa de, ¿sabes qué? Por favor, no te vuelvas a poner ese pantalón, ¿no? Exacto. O sea, te quiero mucho y a lo mejor me vas a dejar de hablar, pero te lo digo porque parece que te hiciste del 2, ¿no? Entonces, son como esas cosas que ya tenemos que quitarnos y que empiezan a suceder. O sea, yo conozco, tengo muchas amigas, puedo decir, que están lanzando plataformas como Aúna, están haciendo cosas con hombre, mujer, una pareja, dromómanos, que están justo buscando la forma en la que se cree comunidad para, ¿sabes qué? Yo sé desarrollar piezas audiovisuales, pero no sé cuánto cobrar. O sea, a mí me invitan a hacer algo y como dice Sandra, órale va, lo hago, pero no dices, pero te va a salir en tanto, o podemos negociar, o, ¿no? Porque no sabemos, porque somos una generación que veíamos la oportunidad. Me voltearon a ver y me invitaron a participar y pues, ¿cómo les voy a cobrar, no? Claro. Después de 5 o 10 años dices, bueno, yo creo que ya toca. Pero eso es porque no sabe, porque esa parte no nos la enseñaron, se nos hacía feo al momento de que te invitaban a colaborar, de decir, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? ¿No? Se tomaba mal, pero los tiempos han cambiado, las nuevas generaciones lo ven distinto, por eso los critican tanto, porque se indignan cuando es que le di la oportunidad de su vida y ya me quería cobrar. Y dices, bueno, pues también come, ¿verdad? No, su trabajo le costó. Entonces yo creo que sí, o sea, el empezar a hacer redes, el tener oportunidad de entablar un diálogo como este, en el que cada uno a partir de nuestra experiencia compartimos lo que se ha vivido, lo que hacemos, cómo hemos enfrentado las diversas situaciones. Hay quienes a lo mejor decimos, nos podemos dar la libertad de colaborar gratis por el simple hecho de que quiero que esa información se maneje, ¿no? Y hay quienes a lo mejor decimos, pues no, porque eso me va a implicar tomar un transporte público y tener que comer en la calle y no tengo ese dinero, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestras realidades, plantearlo claramente, pero sobre todo creo que lo más importante es crear redes y quitarnos las caretas y que no tenemos que ser amigas. Sí, claro. Eso no tiene que ver. Simple y sencillamente, me gusta tu trabajo, reconozco tu valor y quiero que participes conmigo, ¿no? Sí, claro, o sea, esas redes de unión profesionalmente, porque pues igual y a mí me gusta el baile y a ti no. O sea, como bien dices, no es que tengamos que ser amigas, pero sí hay que reconocer el trabajo de cada una y ver la manera de cómo sumamos para obviamente posicionarnos mucho mejor y seguir en esta lucha para tener un mejor espacio, pero bien dicho, no significa que tengamos que ser amigas. Profesionalmente podemos trabajar, podemos estar, pero de repente confundimos ese tema de, es que como no hay buena vibra, no estamos hablando de vibra, estamos hablando del trabajo que tú estás haciendo, que yo estoy realizando y que Menganita está haciendo y Sutanita está haciendo. ¿Cómo hacemos para generar que sea una explosión, si lo queremos llamar así, y que lo hemos visto en los últimos años en el tema de la relevancia que tenemos las mujeres? ¿Cómo le hacemos para unirnos y que seamos escuchadas y obviamente tomadas en cuenta, ¿no? Muchas gracias, Araí. Ay, la verdad es que la plática está súper rica. Bárbara, ¿tú qué piensas al respecto? Pues mira, yo quisiera rescatar todo lo que han dicho mis compañeras. Dos términos, tolerancia y empatía. Yo creo que tolerancia a nuestro trabajo, nosotras como personas, a lo que nos enfrentamos, a los retos que nos enfrentamos día con día. No nada más salir a cubrir una nota,
a la persona que entrevistamos, como decía Sandra, sino también con nuestros jefes, ¿no? Al momento de presentarla, de estar negociando cómo presentar la información y que no la presenten. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que llevamos una nota y de repente los jefes dicen, no, ¿qué crees? Que ahorita pues esto está más importante o es la primicia, y bueno, nuestra nota muchas veces no salía o sale abreviada o corta, etcétera. Entonces, tolerancia, eso yo creo que es algo bien importante. Nosotros, a nuestro trabajo, nosotros como personas, ¿no? Darnos ese respeto también. Y empatía, yo creo que también eso es una cuestión de negociación, tanto en nuestro ambiente de trabajo con nuestros compañeros y compañeras también, por también lo que decía Saraí, la empatía hacia nosotros. Muchas veces no sabemos qué problemas tenemos, problemas personales, y que muchas veces no los lleves al trabajo y es una cuestión de desfogue, pero muchas veces nos sobrepasan, y sobre todo en esta época de pandemia, muchas veces, ¿no? Todos nuestros amigos, conocidos. Entonces, toda esa parte, la empatía que tenemos que tener sin dejar de cumplir con nuestras responsabilidades, que eso nos caracteriza, como decimos, dejamos la carne en el asador y de repente, pues, no se ponen, ¿no? En nuestros zapatos, esa parte. Entonces, sí, hacerle entender a nuestros compañeros de trabajo, hombres y mujeres, porque también muchas veces las mismas mujeres no aceptamos que una sea mejor que otra, o que triunfe, que tenga más retos. Entonces, yo creo que eso es algo bien importante también, reconocernos, ¿no? Reconocer el trabajo de nuestras compañeras, y en lugar de jalarnos para no sobresalir, no, tender puentes, hacer cadenas, esa empatía, trabajar en ello, ¿no? Nuestros compañeros de trabajo ahorita, el machismo que decimos, pues normalmente, o a veces, o la mayoría de las veces, las mujeres promovemos y enfocamos esa parte del machismo. Entonces, totalmente no, de acuerdo. ¿sabes qué? También yo me siento mal, también yo como, también yo vivo. A lo que nos exponemos nosotros simplemente como reporteras. Muchas veces nos mandan a cubrir notas muy lejos de nuestra casa. A las horas de la noche termina el evento, o simplemente queremos sacar una nota, hacer guardia, pues cuidando al político, al artista, al deportista. ¿Por qué? Porque nos llegan unas palabras al final de un concierto que pues muchas veces terminan a las 12, 1 de la mañana. Y si el medio de comunicación no nos da viáticos, ¿cómo lo hacemos? Muchas veces nos mandan con el camarógrafo, el fotógrafo, pero bueno, él vive del otro lado de la ciudad, y nosotras, ¿cómo nos regresamos? O sea, muchas veces que yo creo que en esos términos, el medio de comunicación, nuestros compañeros de trabajo, que hagan empatía, que se pongan en nuestros zapatos, y yo creo que también eso nos va a servir muchísimo para avanzar, para hacer que la sociedad entienda que también nosotros como mujeres merecemos respeto, tolerancia, al igual que todos. Todos los seres vivos merecen respeto y amor. Oye, maravilloso lo que dices, y además me encanta. En algún momento tuve un jefe, como dice Sandy, no diré nombres, ¿verdad? Pero que una situación de decir, oye, pues me toca hacer cobertura tarde, y mi pareja, mi camarógrafo o mi fotógrafo, pues está muy complicado. Entonces, bueno, pues, ¿quieres que te igualdad? Te voy a tratar igual, pues sí, pero cuando este país sea totalmente diferente y todos respeten la igualdad de género, ¿no? Entonces, eso es bien importante lo que comentas. Caro, ¿tú cómo estás viendo? Ya te veo como inquieta de yo quiero hablar. ¿Cómo estás viendo esta situación de lo que estamos viviendo por el simple hecho de ser mujer, y por profesionales y trabajadoras, y por qué no chingonas? Exacto, yo digo que sí. No, la verdad es que yo estaba así, sí estoy de acuerdo con cada una de la que hablaba, porque creo que, pues, se ha dicho justo el sentir, creo, y sí estoy de acuerdo, las nuevas generaciones son las que van a poder disfrutarlo, la hija de Janet, la hija de Saraí, mi hija, creo que son las que llevan ya un cambio de mentalidad muy fuerte, porque igual lo hemos dicho, somos del siglo pasado. Sí, yo también, yo empecé el periodismo con máquina de escribir, ¿no? Entonces, sí, ya tengo mucho tiempo. Pero creo que, bueno, algo que nos llena es la pasión. Esa pasión que no se apaga con nada, que es algo maravilloso. Esa locura de seguir, pues obviamente buscando siempre la nota, siempre arriesgándonos, siempre somos un tanto soñadoras, y creo que esta parte de soñar y soñar, pero de manera real también, viendo esta realidad, nos ha ayudado a tener una visión diferente. Sí estoy de acuerdo con la empatía, necesitamos ser empáticos con todos y con todos. A mí me tocó otra época, cuando yo llegué, casi eran puros hombres los que estaban en la redacción. O sea, yo tenía 18 años, ahorita tengo 48, ya hagan cuentas. Y entonces, a mí la verdad es que yo recibí un gran apoyo por parte de mis jefes. Sí era la chavita así de, a ver, vente.
la universidad no te haces en la calle y tienes que empezarle a trabajar y dale duro y ponte. Entonces, la verdad es que yo sí tuve una apertura maravillosa. Solamente tuve un caso donde un tipo se quiso pasar de lanza, pero pues igual también creo que es necesario darles esa seguridad a las mujeres de puedes decir no y a la fregada y te vas, y así lo hice, lo mandé muy lejos. Pero creo que fue lo único. La verdad, de ahí en fuera, todo el tiempo he tenido apoyo de hombres y mujeres a lo largo de la carrera. Creo que también algo que es bien importante es estas redes que se tienen que hacer, redes entre hombres y mujeres, estas redes que generen la igualdad, que generen realmente la equidad. Y el trabajo se sigue haciendo, se sigue respetando. Sí apuesto a que las nuevas generaciones, me encanta lo que está pasando, aunque de repente lo veo con mi mamá, que no entiendo por qué hacen, pero mi hija se ha encargado de decirnos, a ver, va, la cosa por acá, y creo que eso también es bien bonito, dejarnos alimentar y aprender de las nuevas generaciones, de estas nuevas visiones que tienen, y pues adelante seguir, pues, ¿no? Y en la cuestión sí, yo creo que debemos de aprender a saber cobrar, pero también no. No tenemos esa cultura de sí, pero toma, ¿no? Sí, pero dame. Pero pues bueno, poco a poco vamos aprendiendo. Yo digo que esta vida es de aprendizaje, diario aprendes algo, y en esto del periodismo, yo creo que más. Sí, totalmente. Hay mucho por hacer todavía, no solamente en el papel de la mujer. El periodismo creo que cada día va cambiando y ya lo mencionamos en esta plática, es cómo nos tenemos que ir innovando, cómo tenemos que ir pensando en nuevas plataformas y en lo que queremos contar, cómo cuento una historia de manera diferente a los demás medios. Y no me refiero en una competencia desleal ni en el tema de traer y andar detrás del funcionario del vecino, pero dame la exclusiva a mí porque es para... No, a ver, aquí lo importante es cómo te voy a contar lo que está pasando. Con un artista, con un político, cómo es sensibilizar también, ¿no? Por medio del periodismo sensibilizamos con nuestras historias, con lo que contamos. Cuando hacemos sentir, creo que a quien nos está leyendo es como de, hey, yo me identifico con esa historia que me estás contando, yo me estoy identificando con la información que me estás dando. Entonces, sí me gustaría, híjole, de verdad podríamos quedarnos horas, pero pues yo creo que después nos ponemos de acuerdo y hasta con un tequilita quien bebe, ¿no? Después de esta pandemia, juntarnos, porque la verdad creo que hay mucho que decir, hay mucho en qué trabajar, y hablando de estas redes de trabajo, creo que tener esta oportunidad de tener esta conversación, aunque no nos conocemos personalmente, ya desde el momento que nos vemos las caras, decimos, hey, yo creo que puedo identificarme contigo y contigo para hacer estas cosas futuras. Entonces me gustaría cerrar esta plática, esta conversación, que cada una de ustedes me ayudara a dar un mensaje a las nuevas, hablamos mucho de las nuevas generaciones y cómo se van a ver beneficiadas con el trabajo que venimos haciendo, no solamente en favor de la mujer, sino en la apertura, hablando de periodismo, que es lo que nos compete a nosotras, ¿no? ¿Qué mensaje le pueden dar a estas nuevas generaciones, mujeres, en lo que tienen que trabajar? ¿Qué es lo que tendrían que hacer para ayudarnos a seguir empujando este valor hacia la mujer y hacia nuestro trabajo dentro del periodismo? Empiezo contigo, Saray. Ahí está. Yo replantearía un poco la pregunta, porque yo creo que las nuevas generaciones, como decía Carolina, su hija, la hija de Janet, mi hija, tienen una claridad en sus conceptos e ideas, pero tienen el lastre de las generaciones anteriores, de justo esto que les decía al principio, del síndrome del impostor, de seré capaz de hacerlo, pero primero mi familia, pero cómo voy a dejar a mis padres, ¿no? E irme a ese trabajo porque, pues, y si no la armo, ¿no? O sea, como todas estas cosas que ha sido más de generaciones anteriores que de las nuevas. Las nuevas, el problema, o al menos lo que yo tengo más cercano, es el miedo a
a dejar el nido, ¿no? Por todo esto, de protección que luego les brindamos. Entonces, yo creo que más bien el mensaje, por un lado, iría hacia quienes ya entre los 50 para los 35, de ya vamos a soltarnos y vamos a lanzarnos, ¿no? Para hacer todo eso que queremos hacer y que en las charlas de café o en la cantina o en la sobremesa de algún festival lo hemos platicado infinidad de veces, año tras año, y no lo hacemos, ¿no? Ya. Exacto. Hay que hacerlo porque a partir de eso vamos a dar ese mensaje claro hacia esas otras nuevas generaciones, ¿no? Y las nuevas generaciones, pues nada más es que una vez que se pueda abrir la puerta y salir a la calle, lo hagan, ¿no? Porque están llenas, o sea, nos tienen que enseñar más a nosotras en algunas cosas. Nosotros tenemos la experiencia y los años vividos, Claro. pero ellas tienen, tienen el poder, tienen esta facilidad de encararte, ¿no? Ya, o sea, niñas de 5 años ¿y por qué? ¿No? Así de, Ajá. o sea, es que el argumento más recurrente es de, si en mi época yo le hubiera contestado así a tu abuela, en lugar de decir, bravo, sí, Claro. qué bueno, ¿no? Entonces, yo me iría por ahí, en que nosotras, las cuarentonas, las treintañeras, nos quitemos ya ese yugo y vamos por todas, como decían muy al principio o antes de la plática, ya sí que las canas, mira, ahí están, que si tal, ya esas cosas ya no importan. Ahora lo que importa es esa huella que vas dejando en el camino. Totalmente de acuerdo. A las nuevas generaciones, cuando tengo oportunidad de platicar con sobrinos, con la gente que trabajo, que es joven, les digo, de verdad aprendo mucho más de ustedes que lo que yo les puedo enseñar. Porque traigo experiencia, sí, por el mismo trabajo, por mi edad, obviamente, pero creo que de repente nuestra generación tiene también que escuchar a esas nuevas generaciones y decir, hey, creo que de esa manera puede salir mejor el trabajo, ¿no? Entonces, creo que esa apertura también, hay quienes nos está costando más trabajo, hay quienes no, pero creo que ese es un punto muy acertado lo que dice Saraí de cómo escuchar y decir, hey, bravo, tienes razón, esto se puede hacer así. O lo podemos modificar o hacer una combinación con ahora sí que tu experiencia, mi experiencia y tu juventud, pues podemos lograr cosas maravillosas. Entonces, esa es la gran apertura. Caro, ¿qué me puedes decir al respecto? Pues la verdad, como consejo es que sigan adelante, que se sigan preparando, que sigan leyendo, que sigan disfrutando, que creo que ya se dijo y lo decían todas, pues, ¿no? Vivir con esta empatía, buscar este lenguaje, nosotros aprender de todos y todos aprendiendo de todos, yo creo que es eso. La verdad es, durante todo este conversatorio lo hemos dicho, en resumen, yo diría que es seguir luchando y seguir logrando y seguir ganando estos espacios que ya se ganaron, es seguir impulsando también el gusto, la investigación. Ahora, con esta pandemia se me ha dado más, pues, porque antes era como más diarista y de ir por justo la nota, y ahora es como más investigar. Y eso me está gustando también. Entonces, bueno. yo la verdad es que yo concuerdo con lo que dice Saraí, las nuevas generaciones vienen con todo, aprendamos de ellas, que ellas también estén abiertas a nosotros, y creo que sí está pasando eso. Y eso de volar, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, cuando las puertas se abran va a ser, vámonos, todos volvemos, empecemos a salir y hacer todo esto que igual no hicimos. Nunca pensamos que un día nos iban a encerrar para estar con nosotros mismos y entender en qué dejamos de hacer y qué podemos aprovechar para hacerlo. Y es vivir el instante, porque estamos hechos de instantes, y es aprovecharlo. Nada más, muchas gracias, pues no felicidades, pero muchas gracias de estar aquí y muchas gracias por invitarme. No, al contrario, Caro. Janet,
para cerrar esta maravillosa conversación. Listo, pues gracias. Ha sido un lujo escucharnos. Creo que es parte de esta riqueza, digamos, de encontrarnos. A veces no tenemos la oportunidad. Creo que estos encuentros lo dan, sobre todo si son entre mujeres y sabemos cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. Creo, como último mensaje, me gustaría, me encanta, insisto, en todo el trabajo que estamos haciendo todas, nos leemos, nos escuchamos, nos vemos, trabajamos y nos encontramos y ojalá que sigamos teniendo estos espacios, estas redes, estos colectivos o colectivas, ojalá que sigamos trabajando para quienes nos escuchan y están en este trabajo también del periodismo, sea cultural o político, económico, social, deportivo, pues es que también hay que dejar de romantizar, pues desde que somos mujeres, si bien fregonas, si bien disciplinadas, y que somos madres y que lo hacemos muy bien y que compaginamos perfectamente el trabajo laboral, digamos, donde nos pagan, pues no lo que merecemos, porque merecemos más y estar al igual que los otros, que los hombres, pues que sí tienen sueldos mayores. También que dejemos de romantizar pasión que tenemos por el periodismo y que decimos, es que sí, es maravilloso y yo lo voy a seguir haciendo aunque no me paguen. Pues también hay que empezar a decir, sí, me tienes que pagar, o aunque sea simbólico, o lo hago y me lo pienso y digo, sí lo. Es decir, hay mucho romanticismo alrededor de todo este trabajo, de todas estas varias tareas que hacemos las mujeres. Entonces, dejarlo de hacer, aprender. Dice bien Saraí, dice bien Caro, de las generaciones que vienen y que nos empujan, empezar a intentar dar más herramientas a la gente que nos rodea, a nuestras hijas. Hay una historia que a mí me gusta mucho, la voy a contar rapidísimo. Una amiga estaba embarazada, le preguntó, era Plácido Domingo, y miren que Plácido Domingo también ha sido de los señalados por acoso, pero cuando le decía si iba a tener un bebé, un niño, un varón o una mujer, ella dijo, es una niña, va a ser niña, es niña. Y él le dijo, es maravilloso, tienes tener un hombre es la mitad del mundo, tener una mujer tienes en tus manos al mundo entero. Y bueno, coincidimos que tenemos mujeres, hijas mujeres, y entonces, bueno, pues no podemos dejar de pensar que tenemos que trabajar para ellas y para las que vienen es decir, creo que estamos haciendo mucho, dejemos de romantizar esta parte y luchemos, trabajemos más y seguro, de verdad que estamos haciendo cosas súper valiosas, aunque no sean estruendosas, estamos haciendo un trabajo ahí fundamental y que se está viendo y que los cambios quizás dentro de 50 años cuando estudien el periodismo digan, mira todo lo que hizo Saraí y se atrevió y lo que hizo Carolina y se atrevió. Es decir, sí estamos haciendo cosas, aunque de repente parecen mínimas, parecen pequeñas, pero creo que tan solo tener equipos de mujeres donde estamos apostando por temas que nos interesan, claro, y lectores, lectoras que se interesan por esos temas que trabajamos, creo que ya es buenísimo. Muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias. No, por el contrario. Pues sí, nos bebemos un par de cervezas en cuanto haya oportunidad. Sí. Sí. Qué linda. Muchas gracias, Janet. Bárbara, para cerrar. Gracias. Pues bueno, agradecer el tiempo que nos han brindado para compartir nuestras experiencias y decirles obviamente a las nuevas generaciones que asuman la responsabilidad que les toca y que nos toca también. ¿A qué voy? A que es muy fácil pues grabarse, subir un podcast, etcétera, pero pues que se investiguen, que preparen, que asuman esa responsabilidad, porque podemos decir lo que se nos pegue la gana realmente, porque no hay una línea editorial como tal en una grabación, en un video de YouTube, ¿no? Los influencers, etcétera, no todas las personas que tienen ese acceso que ya ahorita llaman periodismo ciudadano. Sí, se puede hacer y es muy válido expresar nuestra opinión porque todos la tenemos, más allá de que seamos periodistas y pertenezcamos a algún medio de comunicación, pero sí asumir la responsabilidad de decir, de investigar, de prepararnos y estar conscientes de lo que vamos a decir, porque pues ya las palabras, los videos, eso se queda y muchas veces
a la historia y a la vuelta de la realidad, nos topamos con muchísimas cosas. Entonces, ahorita han salido pues cuestiones, como ya han nombrado, de políticos, de comunicadores, ¿no? De periodistas, de artistas, que de repente pasó en el 90 y tantos, en el 80 y tantos, Exacto. y seguimos viendo, y siguen grabaciones. Entonces, sí seamos responsables de la palabra, de lo que comunicamos, de nuestras expresiones, de nuestras imágenes, y yo creo que con eso se nos van a abrir muchísimas puertas. Gracias por permitirme compartir estos momentos con todas ustedes. Un gusto, un enorme gusto estar con ustedes. Gracias. No, al contrario, Bárbara. Y pues para cerrar, mi estimada Sandra. Pues a mí me da mucho gusto haber participado en este conversatorio. Yo no tengo hijos, pero también me da mucha felicidad y orgullo ver cómo las nuevas generaciones están viviendo nuestros sueños. Quizá lo único que yo tendré que señalar al respecto es que esas nuevas generaciones que ahora están gozando de privilegios, que no deberían de ser privilegios, que debería ser la vida tal cual, tendrán que tener un poco de conciencia histórica. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué lo puedo gozar? Porque estos hombros son los hombros en los que se están parando estas personas y nosotros nos paramos a nuestra vez en los hombros de otras mujeres que lucharon por el voto, que lucharon por la equidad, por tener voz. Yo creo que no perder esa conciencia de lo que hicieron las demás antes y sobre todo, pues, llevarlo con dignidad, tenerlo en el valor que realmente tiene. Las mujeres y nuestro trabajo valemos muchísimo, pero el que se reconozca y el que se respete ha sido un evento mágico en el que apareció y aquí está y es mío porque es mío y porque me pertenece. Hay quien luchó por esto antes y no hay que olvidarlas. Yo creo que debemos de rendirles justamente con nuestro trabajo y con el respeto a él y a nosotras mismas. Ese es, yo creo que el consejo que les daría a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a esto. Y bueno, pues también jalarle las orejas, son unas necias y se quieren dedicar a esto. Se van a meter en 11 varas, pero les aplaudo por valientes. No, sí. Chicas, de verdad fue un honor conversar con ustedes. Está padrísima la tecnología porque después lo podemos volver a ver. Y como bien dijo Janet, habrá el momento para reunirnos y, ¿por qué no? Un vasito con agua, un café, como ya se dieron cuenta, soy súper cafetera, también tequilera, entonces conversar y hablar y exponer nuestros puntos de vista con personas tan profesionales como ustedes y saber que podemos recibir esa retroalimentación, de verdad es maravilloso. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Saraí, muchas gracias y una disculpa otra vez en la presentación. Discúlpame. Sandra, Carolina, Bárbara y Janet, muchísimas gracias y de verdad espero que se preste otro día con más tiempo, que ya llevamos hora y media, a ver si no me regaña, para tener más tiempo de conversar, no solamente de este tema importante que es el tema de la mujer y el tema de la cultura, sino el periodismo es tan amplio que podemos hablar de muchísimas cosas. Nuevamente, mil gracias por su tiempo y espero verlas pronto. Un abrazo enorme. Gracias a ti, hasta luego. Bye. Hasta pronto. Gracias a todas, hasta luego. Bye. Chao. Gracias.